En esta Argentina que viene, una de las cuestiones centrales va a ser negociar la deuda. La deuda es mucho más que deuda. La deuda directamente afecta muchas veces los niveles de autonomía que tiene un país para tomar decisiones soberanas, para tomar decisiones que van a impactar directamente en la calidad de vida de quienes son ciudadanos de ese territorio. La deuda es una cuestión que atraviesa el mundo entero, pero que va a afectar a la Argentina de una forma muy particular. Y ya están los actores, los principales, aquellos que impulsaron el endeudamiento de la Argentina, aquellos que también son responsables, además de este gobierno, del endeudamiento de nuestro país, ya han comenzado a presionar. Y si no, fíjese este mensaje del secretario del Tesoro, el ministro de Economía de los Estados Unidos, para decirlo en términos que podamos entender, quien en el día de ayer advirtió: Argentina tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Nuestra expectativa es que este gobierno cumpla con ese compromiso y si solicita cambios, como cualquier otro país, el Fondo Monetario considerará su solicitud como parte de su plan económico. Esto, además de ser un mensaje, obviamente es, uno podría pensar, una especie de presión adicional sobre quienes van a llegar a la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre. ¿Qué le quiere decir Estados Unidos al próximo presidente electo, Alberto Fernández? Le quiere decir: señor, usted tiene que hacer cargo a quien corresponda, pero usted nos tiene que empezar a pagar la deuda a través del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos no solamente forma parte del Fondo Monetario, sino que además ha sido un actor protagónico en esta pequeña gran historia que ha escrito el gobierno del presidente Macri y que ha llevado el endeudamiento a niveles insospechados, prácticamente que ya roza el 90% de lo que es el tamaño de la economía, de lo que produce esa economía en un año, a 90% del Producto Bruto. La pregunta es: ¿cuál es el rol que tiene el Fondo Monetario Internacional? Mire, se ha estudiado muchísimo a lo largo de los últimos años y si algo queda claro es que en todos los casos los países que le han debido sumas realmente importantes al Fondo Monetario, a pesar de sus esfuerzos, a pesar de suscribir permanentemente nuevos acuerdos que reciclan la deuda que tienen con ese organismo, bueno, de todas maneras, nunca prácticamente se pudo prosperar, nunca prácticamente se pudo pagar completamente ese monto, sencillamente porque es imposible, porque no está contemplado ni siquiera en esa renegociación que Estados Unidos en este momento está pidiendo, que Estados Unidos está avalando, pero que al mismo tiempo advierte que hay que pagar, advierte que hay que afrontar los compromisos. Bueno, incluso en ese contexto, con esta propuesta, lo que podemos esperar es que esa deuda sea impagable a lo largo de los años. Así son las condiciones que impone el Fondo Monetario, pero así también es como juega Estados Unidos, el principal actor del Fondo Monetario, el que tiene el poder de veto, el que decide en función de ese directorio y sobre todo el que ha propiciado en gran medida que sea el propio Fondo Monetario hoy corresponsable de la situación de endeudamiento que enfrenta nuestro país, Argentina. Cuando uno consulta cómo ha sido el recorrido, cuando uno piensa cómo se han dado los distintos actores en esta especie de juego de repartos, nos vamos a encontrar con la ex titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde, quien era entrevistada hace apenas algunos días nada más, y que presta atención bien lo que reconocía con respecto a la situación de la Argentina. Escuche bien. Let me tell you first, and I'll come to your question, I promise. The IMF has helped 90 countries in the last 8 years with programs, 90, and has committed $500 billion to help those countries. There have been great successes, there have been moderate successes, there have been work in progress, and in the case of Argentina, you know, we did the best we could at the time when Argentinian leaders came to us with a very difficult situation.
back in May 2018, it was an extremely difficult situation. And through that program, which had downside effects, increased poverty, high inflation, there was renewed stability. They reduced the balance of payment deficit, they reduced the fiscal deficit, and they accumulated reserves. And the special thing about that program is that we had anticipated that it would hurt, and we had inserted in the program enough of social safety protection and a valve that could actually be activated in order to increase safety measures for the most vulnerable people. So we really tried to anticipate as much as we can. And unfortunately, the most recent developments that were triggered by a political development have proven very difficult for the people and the country. Pobreza, indigencia, una suba muy fuerte de la inflación, todo lo que decía Christine Lagarde, quizás uno podía imaginarlo porque obviamente ya era parte de la realidad de la Argentina, pero el dato central de lo que dice Lagarde es que mientras, y ahora lo confiesa, se supone que el Fondo Monetario directamente, diciéndole que si la Argentina aplicaba ese programa iba a subir la pobreza, la indigencia, la desigualdad, que en ese mismo momento el gobierno nacional decía otra cosa. Nos decía que no había que preocuparse, nos decía que ese préstamo era preventivo para evitar alguna situación de crisis, pero en silencio, prácticamente en las sombras, negociaba la llegada de esos dólares que le iban a afectar en gran medida la situación social a la República Argentina. Efectivamente eso terminó pasando. Mire, había algo en claro cuando la Argentina tomó ese préstamo con el Fondo Monetario, y era que la situación social, económica, el reparto de los precios de la economía que el gobierno había instrumentado se iba a profundizar, que el daño que eso estaba generando, que la gravitación que tiene el salario, que lo iba perdiendo contra los otros precios de la economía, como el dólar, las tarifas, los combustibles, bueno, contra todo eso, que el salario iba perdiendo poder adquisitivo, que la situación de endeudarnos, que la situación de creer que iban a llegar inversiones que nunca llegaron, que la única posibilidad de sostener un plan económico que era totalmente inviable desde el momento uno, y que el propio Fondo Monetario se lo advertía al gobierno argentino diciéndole, mire, usted va a recibir nuestros dólares, pero esto va a seguir generando pobreza, indigencia y desigualdad. Bueno, que todo eso termina afectando en forma realmente terminante a la Argentina. Es una Argentina que se ha reprimarizado en gran medida por decisión del gobierno nacional. Es una Argentina donde el salario ha perdido contra todo, pero sobre todo contra los alimentos, contra las tarifas. Y al mismo tiempo es una Argentina, y esto sobre todo, hay que tenerlo en claro, que ha recortado en gran medida su autonomía, su soberanía, porque no puede tomar, y en esto Estados Unidos lo advierte, no puede tomar decisiones económicas sin consultarlo a los grandes actores financieros. La Argentina hoy depende en gran medida de esos recursos. Este es el mensaje que Alberto Fernández cruzó con la actual titular del Fondo Monetario, con Kristalina Georgieva, donde dice: los argentinos también esperamos salir lo antes posible de esta crisis para volver a crecer y que eso nos permita cumplir con nuestros compromisos, además de tener una economía sólida que nos beneficie a todos. El rol central es empezar a crecer, el rol central es empezar a crear puestos de trabajo y tratar en algún momento de normalizar la situación financiera, pero claramente en este momento no es la prioridad. Luli, por favor.